Hola, mi nombre es Sherlyn y el día de hoy les voy a hablar sobre quistes ováricos benignos. Bueno, en primer lugar debemos de tener en cuenta que los quistes ováricos benignos son aquellos sacos llenos de líquido que pueden llegar a formarse en los ovarios de una mujer. A menudo tienden a ser benignos, lo que significa que no son cancerosos, y este tipo de quistes tienden a ser muy comunes y en la mayoría de los casos no llegan a causar síntomas ni problemas de salud muy significativos, pero sin embargo sí llegan a producir algunos síntomas como lo son dolor pélvico, hinchazón abdominal o cambios en el ciclo menstrual. Para poder entender un poco más de la fisiopatología de los quistes ováricos benignos, es importante tener en cuenta la función normal de los ovarios y cómo pueden llegar a desarrollar este tipo de quistes. Bueno, primero que nada, los ovarios son aquellos órganos reproductivos femeninos que producen óvulos y hormonas, como lo son el estrógeno y la progesterona. Cada mes, durante el ciclo menstrual, los ovarios liberan un óvulo maduro en un proceso llamado ovulación. Los folículos ováricos son pequeñas estructuras en las que contienen los óvulos inmaduros. Y durante este ciclo, varios folículos ováricos comienzan a madurar, solo que uno se convierte en un folículo dominante y libera un óvulo durante la ovulación. Bueno, pues la fisiopatología de los quistes ováricos benignos implica un desequilibrio en este proceso normal y puede ocurrir de diferentes maneras, como lo son las siguientes. Quistes foliculares. Estos son los tipos más comunes y generalmente se desarrollan como parte del periodo menstrual. Estos quistes se forman cuando un folículo ovárico no se rompe o no se reabsorbe después de la ovulación. Y en lugar de eso, el folículo continúa creciendo y se llena de líquido formando un quiste. Este tipo de quistes suelen ser temporales y pueden desaparecer por sí mismos en algunas pocas semanas o en algunos meses. Y por siguiente tenemos los quistes del cuerpo lúteo, que estos después de la ovulación, el folículo liberado se convierte en una estructura llamada cuerpo lúteo, que esta es la que llega a producir progesterona. Si el cuerpo lúteo no se reabsorbe adecuadamente, puede llenarse de líquido y formar un quiste del cuerpo lúteo. Estos quistes también tienden a ser benignos y temporales. Para los diagnósticos de quistes ováricos benignos, generalmente implica una combinación de métodos y pruebas de diagnóstico. Algunos de los estudios auxiliares que se utilizan para diagnosticar quistes ováricos benignos incluyen los siguientes: ultrasonido pélvico. Este es una herramienta de diagnóstico común para detectar este tipo de quistes. Y en este se puede identificar la presencia, el tamaño, la forma y ciertas características de los quistes. Enseguida tenemos la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Estas son las pruebas de imágenes que se utilizan en casos más complejos o cuando se necesita una evaluación más detallada de los quistes ováricos o también para poder llegar a planificar una cirugía. También tenemos los marcadores tumorales, que estas son algunas pruebas sanguíneas y pues estas nos ayudan a evaluar la posibilidad de malignidad en un quiste ovárico. Sin embargo, pues también es importante destacar que estos marcadores no son definitivos y pues no deben utilizarse como única base para el diagnóstico de saber si es benigno o maligno. Enseguida tenemos la paroscopía, que esta en algunos casos se utiliza especialmente cuando los resultados de las pruebas de imágenes son un poco ambiguas o cuando se necesita realizar una biopsia. Este es el procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que implica la inserción de un tubo con una cámara en el abdomen para poder observar directamente el quiste y en algunos casos poder llegar a extirparlo. Y por último tenemos la evaluación clínica, que esta el médico la tiene que tomar en cuenta. También los síntomas y los resultados de los exámenes físicos, esto como parte del proceso del diagnóstico.
El tratamiento médico y farmacológico de los quistes ováricos benignos, pues también depende del tipo de quiste, su tamaño, los síntomas que le cause a la paciente, la edad y el estado de salud. Pero pues como ya vimos, puede dividirse en ciertas categorías o ciertos tipos, pero generalmente tenemos algunos tratamientos que se pueden incluir, como lo es el seguimiento y la observación. Como ya lo dijimos, algunos quistes pueden desaparecer por sí mismos, por lo que el médico puede recomendar un seguimiento regular, ya sea mediante ecografías, para poder monitorear la evolución. Después contamos con los analgésicos, que estos pues realmente serían solamente para aliviar el dolor. Después tenemos la terapia hormonal, que en algunos casos pues se pueden utilizar anticonceptivos orales o alguna terapia hormonal para poder controlar el crecimiento de los quistes y aliviar los síntomas. Y finalmente tenemos la cirugía, que pues ya es en casos muy extremos, cuando un quiste no desaparece, crece rápido, causa síntomas graves o cuando se tenga la sospecha de que puede ser maligno. Aquí se puede realizar una cirugía para poder extirparlo y se puede realizar mediante laparoscopía o en casos más complejos a través de una laparotomía. Algunos de los diagnósticos de enfermedad posibles para este tipo de patología se pueden incluir los siguientes: dolor agudo relacionado con la presencia del quiste ovárico, riesgo de complicaciones relacionado con el tamaño o la ubicación del quiste, riesgo de infección relacionado con la intervención quirúrgica o la presencia del quiste, ansiedad relacionada con la incertidumbre acerca de la salud o el tratamiento, riesgo de sangrado excesivo relacionado con la cirugía para poder extirpar el quiste, alteración del patrón del sueño relacionada con el dolor o la ansiedad y el desequilibrio de líquidos relacionado con la cirugía o el quiste ovárico. Estos diagnósticos pueden variar según la situación o las necesidades específicas de cada paciente, pero pues también es importante que un profesional de enfermería realice una evaluación exhaustiva para poder determinar los diagnósticos de enfermería y con estos poder apropiar un plan de cuidados personalizados para cada paciente. En los cuidados de enfermería también dependen de la situación clínica y específica de cada paciente, pero aquí se tienen algunas consideraciones generales dependiendo el tipo de quiste que se tenga. Número 1 tenemos la evaluación y monitorización, que pues aquí se tiene que realizar una evaluación completa del paciente, incluyendo la historia clínica, signos, síntomas y algunos resultados de las pruebas diagnósticas. En número 2 tenemos el control de dolor, que aquí tenemos que proporcionar alivio del dolor según las necesidades del paciente y puede incluir la administración de analgésicos según la prescripción médica. Por consiguiente, tenemos la educación del paciente, que aquí debemos de proporcionar información al paciente sobre su diagnóstico, opciones de tratamiento y cuidados en el hogar, y tenemos que asegurarnos de que la paciente comprenda la importancia de seguir estas recomendaciones médicas y también que entienda cómo son los procedimientos a realizar. Número 4 tenemos la preparación para la cirugía. Aquí pues si se llega a necesitar una cirugía para poder extirpar el quiste, pues debemos de preparar a la paciente para el procedimiento, lo que puede incluir acciones como el ayuno, la preparación de la piel y la educación sobre qué esperar antes y después de la cirugía. Y por último tenemos el seguimiento, que aquí nos debemos asegurar de que la paciente asista a las citas de seguimiento con el médico para poder evaluar la efectividad del tratamiento y cualquier cambio en la condición. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.